Bueno, en segunda instancia vamos a escuchar una ponencia de Mariano Messmann y de María Luisa Ortega, puesta justamente por Mariano. Mariano es investigador del CONICET y del Instituto Germani, es profesor de cine latinoamericano y cine y mundo del trabajo en las facultades sociales de la UBA, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, tiene una cantidad de trabajos de historiografía cultural y cinematográfica. El prefiero no mencionar en esta presentación que me pasa. La ponencia se llama Cruce de miradas en la transición del cine documental, John Grierson en Sudamérica. La coautora entonces, María Luisa Ortega Gálvez, es profesora e investigadora de comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma de Madrid, está especializada en cine documental y cine latinoamericano, y bueno, seleccioné acá de los libros de ella: Cine Directo, Reflexiones en torno a un concepto, que es de 2008, y Espejos Rotos, Aproximaciones al documental norteamericano contemporáneo, que es de 2007. En el mes, ¿se escucha esto? Hola, ahí está. Bueno, en el mes de mayo de 1958 se inauguraba en Montevideo la tercera edición del Festival Internacional de Cine Documental y Experimental del SODRE, el Servicio Oficial de Radiodifusión Eléctrica, el primer festival en América Latina especializado en cine documental. Esa edición es considerada por la historiografía como un punto de inflexión en el cine independiente de la región. Dos elementos dan cuenta de la relevancia del evento. Por un lado, la presencia del documentalista escocés John Grierson, como sabemos, padre de la Escuela Documental Británica desde la década del 30 y luego creador del National Film Board en Canadá, quien había sido invitado ese año a detentar la presidencia honoraria del Festival del Sodre. Por otro lado, la celebración en paralelo del primer Congreso Latinoamericano de Cineastas, se decía, independientes, momento determinante para la toma de conciencia sobre los problemas comunes y las posibles vías de futuro para un cine que pudiera cumplir en América Latina, cito, la ineludible tarea de velar por su educación, cultura, historia, tradición y elevación espiritual de su población. Estas palabras, un poco solemnes, corresponden a las resoluciones adoptadas por los delegados de diferentes países allí presentes. Entre otros, Simón Feldman, Leopoldo Torre Nilsson y Fernando Birri de Argentina, Jorge Ruiz de Bolivia, Nelson Pereira dos Santos de Brasil, Patricio Caulen de Chile, Manuel Chambi de Perú, Danilo Treyes, Roberto Gardiol o Mario Handler de Uruguay. Como se ve, la mayoría de ellos, casi todos ellos, digamos, parte de la generación que solemos llamar con Pablo, que suele llamar Pablo la generación neorrealista del cine latinoamericano y figuras claves en el proceso de transición. Voy a presentar en estas páginas una investigación que está en curso, que iniciamos hace un tiempo con María Luisa Ortega. Podría llamarse Persiguiendo a Grierson por Sudamérica. Por supuesto, no se trata de sobredimensionar la presencia de Grierson en América Latina, que fue limitada si se la compara con otros cineastas viajeros del mismo periodo, como Cesare Sabatini o Jory Stevens, por ejemplo. Mucho menos se trata de mitificar el encuentro de 1958 en Montevideo, porque, como se sabe, la obra cinematográfica y político-institucional de Grierson se remonta a la década del 30 y su influencia podría rastrearse en noticieros y documentales latinoamericanos de periodos previos al encuentro de Montevideo y hasta en momentos incluso posteriores, caracterizados por la dominancia de nuevos lenguajes en el cine documental. Pero perseguir a Grierson por Sudamérica de algún modo es una excusa para detenernos en una coyuntura de transición muy importante para el surgimiento del nuevo cine latinoamericano. Por un lado, porque inmediatamente después del intercambio con los críticos y cineastas presentes en Montevideo, Grierson viajó a Chile, Bolivia y Perú,
Visitas, estas dos últimas, que recordaría como en algún modo, cito, el viaje más hermoso que hubiese jamás realizado. Pero también porque Grierson y la Escuela Documental Británica se hicieron más o menos presentes en tres instancias clave para la emergencia de los nuevos cines de América Latina: la discusión y promoción de políticas públicas institucionales de fomento del cortometraje y el documental, la creación de centros o escuelas de formación cinematográfica y, en tercer lugar, la búsqueda de nuevos lenguajes y sobre todo de funciones sociales para el cine. Es posible, como afirmó Julian Burton, la investigadora norteamericana, que la visita de Grierson en 1958 haya cumplido una función ceremonial, pero lo cierto es que se produjo en un momento propicio. Algunos estudios historiográficos, entre los que destacaría, por ejemplo, los de Paulo, se detuvieron en el análisis del surgimiento en los años 50 de una producción independiente de documentales, en tanto novedad radical del periodo y motor de la transición del cine clásico al cine de autor de los 60. Y observaron cómo ese periodo fue estimulado por todo un conjunto de experiencias e influencias con el neorrealismo italiano y el documentalismo griersoniano como puntos cardinales de orientación. Por supuesto, esa doble influencia ya no la miramos en una sola dirección, de Europa a América Latina, sin negarla, porque resulta evidente en film, revistas, visitas. Hoy en día pensamos en un vínculo más complejo que incluye también la coexistencia temporal de tendencias afines que coexistieron y a veces dialogaron entre sí y con tradiciones propiamente nacionales. Lo cierto es que esas tendencias del cine mundial y otras, por supuesto, proliferaron por todo el territorio latinoamericano desde principios de la década del 50 a través de cineclubs y otras instituciones. Como se sabe, los jóvenes cinéfilos devoraban programas nutridos gracias a la acción de consulados, embajadas, organismos como la UNESCO, donde se proyectaban películas de todos los lugares y épocas, desde documentales institucionales a obras maestras del cine mundial. De este modo, distintas líneas de fuerza alimentan la educación de la mirada de los cineastas que se orientan hacia el documental en ese momento. Y en ellas conviven, al igual que en las programaciones de los cineclubs, Eisenstein, Flaherty, Sabatini y el documental griersoniano. Para el maestro Grierson, el viaje a Uruguay posiblemente se programara como uno más entre sus muchos desplazamientos por la geografía planetaria en busca de materiales para su programa Este Mundo Maravilloso, que había comenzado a emitirse en la televisión escocesa el año anterior, en 1957. Una apretada agenda de viajes, la de aquel tiempo, que lo ubican a Grierson en mayo de 1958 en París y Bruselas y aterrizando el día 25 de ese mes en Montevideo. El Departamento de Cine Arte del Sodre, creado a fines de 1943 por Danilo Trelles, se expandió con la creación del festival en 1954. Una primera edición que, para tomar dimensión, convocó 112 películas de 18 países, todo de documental y cine experimental. Realizado cada 2 años hasta 1967 y luego en 1971, una selección de las películas allí exhibidas en cada edición nutría en los meses siguientes las salas independientes del país. Desde un comienzo el festival se presentaba como promotor del documental, en tanto principal ariete de un cine movido por la finalidad social y educativa. En esa primera edición se habían presentado una selección de producciones del National Film Board y ese mismo año, durante la 10ª temporada del Cine Sodre, es decir, el Sodre tenía temporadas de ópera, teatro, títeres para niños y cine que se remontaban a 10 años antes, ¿no? Por eso la 10ª temporada. Ese año se habían proyectado películas como Mar del Norte, Canción de Ceilán y Correo Nocturno, es decir, todas del equipo británico de Grierson, ¿verdad? Y en el catálogo del festival de 1956 del siguiente se aludiría de modo explícito al maestro escocés como el orientador del proyecto y los campos de actividad de interés del Sodre.
Digo esto para mostrar cómo el arribo de Grierson consagraba, de hecho, un previo reconocimiento de una orientación casi programática de este festival como ejemplo de otros, o de otras instancias de este tipo, tal vez. No obstante, la edición de 1958 fue en sí misma singular y excepcional por la cantidad y la calidad de películas latinoamericanas presentadas. La prensa de Montevideo coincidiría con Grierson al identificar los mejores films y cineastas. En particular las obras del peruano Manuel Chambi, del boliviano Jorge Ruiz y el brasileño Nelson Pereira dos Santos. Y algún trabajo también presentado uruguayo, ¿no es cierto?, de Gardiol. La presencia de estas y otras personalidades en el encuentro de cineastas auspiciaba discusiones promisorias. Además de postulados generales de afirmación del cine como medio cultural o del derecho de los pueblos latinoamericanos a una cinematografía propia, es decir, posiciones comunes a este tipo de encuentro, también se abordaron cuestiones específicas y se reclamaron medidas como la incorporación del cine en un mercado común latinoamericano asociado a una política aduanera preferencial y el apoyo y protección oficial al cine independiente, en particular al cortometraje. La afinidad entre estos postulados y el ideario griersoniano fue evidente para quienes lo escucharon en las ruedas de prensa o en las charlas informales en el Café Boston de Montevideo. El reconocido crítico Homero Alsina Tevenet, por ejemplo, publicó una serie interminable de notas sobre la visita en el país. Y la admiración y simpatía expresada por él podían leerse también en otros medios o en el mismo reconocimiento de los homenajes organizados por Cineclub o Cine Universitario, ¿no?, que son, este es uno de los cuadernos que se editan, ¿no? Las declaraciones de Grierson tal vez no escaparon de algunas opiniones antojadizas, como decía alguna prensa, o del riesgo de cierto pintorequismo o exotismo en algún caso. Pero desde un comienzo quedó claro que el escocés no perdería su tiempo recogiendo imágenes for export, sino que se trataba de un hombre que vino a pelear, como tituló Alsina Tevenet una de sus notas. Un hombre con una actitud de compromiso y colaboración con la cinematografía uruguaya, reunión con ministros, reunión con funcionarios, etc. En este sentido, el escocés expuso hasta un posible plan. Se refirió a la protección del sector cinematográfico, indispensable en un país pequeño como Uruguay, decía, y la creación a tal efecto de un banco cinematográfico o Junta Nacional del Film para financiar películas. Una entidad que retribuyese con un porcentaje de sus entradas a los films nacionales de más éxito y que financiase al mismo tiempo documentales, comenzando con 6 por año, proponía, así como a través de un pequeño fondo, films experimentales sin preocuparse de su utilidad inmediata. A esto se agregaba la obligatoriedad de la exhibición de documentales y noticiarios de producción nacional, 10 minutos de cada programa, proponía, para los cuales al mismo tiempo se abría un campo estupendo, según decía, con la televisión. De hecho, la charla que da él en Montevideo está destinada específicamente al interés que tendría que tener el cine por el nuevo medio televisivo. Piensa en el año 58, que si no me equivoco es el mismo año de la famosa conversación de Rossellini, etcétera, ¿no?, sobre el tema cine-televisión. Pero si bien la trayectoria de Grierson respaldaba un programa que combinase políticas gubernamentales activas y de protección de los cineastas con el respeto de la libertad expresiva y creadora, si bien su trayectoria mostraba eso, la noción de independencia promovida por el Congreso de Cineastas y las susceptibilidades hacia el apoyo público-privado generarían algún contrapunto. Desde el país, Alsina, por ejemplo, reseñó lo que consideraba una compleja discusión, decía, ya que en la práctica se producía un uso político por parte de los gobiernos y una publicidad directa por parte de las empresas. Y frente a esto, afirmaba, los realizadores latinoamericanos pueden discrepar socialmente con industrias que juzgan opresoras o aún, decía el cine, imperialistas. Pero al mismo tiempo, este crítico recuperaba las palabras de Grierson y su apelación a su misma experiencia al puntualizar que, decía Grierson, durante el apogeo del documental inglés, Flaherty, Cavalcanti, Auden y él habían sido buenos funcionarios públicos sin dejar de ser creadores. También su propuesta para subsanar
las dificultades entre Estado y artista, ¿no? Tenían que ver con esto. La idea de la creación de un organismo intermedio que haga entender, decía Grierson, a los gobiernos los problemas de la creación artística, que haga entender a los artistas las necesidades reales del Estado y que se pelee con ambos también, con ambos bandos hasta donde sea necesario. Un difícil equilibrio, digamos, ¿no? Ahora bien, el mismo reclamo de políticas públicas para el cine independiente fue promovido por Grierson en su breve visita a Chile, pocos días más tarde. Del mismo modo que en Montevideo, Grierson apareció en el primer instante como el apóstol de un resurgimiento de la industria nacional, decía la prensa chilena en este caso, y desplegó la misma intensa actividad e incisivo discurso en pro de la mirada auténtica sobre la realidad cotidiana y el apoyo institucional al cine. Lo mismo que había planteado en Montevideo lo llevó a Chile. Esta visita había quedado en la historiografía, me parece a mí, un poco olvidada frente a otras más extensas o resonantes como la de Joris Ivens, que realizaría, se acuerdan, un poco después a Valparaíso, a comienzos de los 60. Pero Grierson llegó a la Universidad de Chile invitado el mismo año que el director de la Cinemateca Francesa, ni más ni menos, y colaboró allí Grierson con la inscripción del Centro de Cine Experimental creado por Sergio Bravo en 1957 en el marco institucional de la universidad. Aquí entonces el segundo aspecto al que nos referíamos, la presencia de Grierson en el momento de creación de importantes escuelas de cine. Es conocido el diálogo con Fernando Birri y la Escuela Documental de Santa Fe, cuando Grierson se interesó por los fotodocumentales que estaban exhibidos en el Festival del Sodre de Montevideo, que poco después se convertirían en el famoso mediometraje Tiredié, ¿no? Que es un film de referencia del cine documental de la región. Pero menos conocida es la influencia de Grierson y del Sodre también, o sea, del Sodre uruguayo y de Birri también, en la relación del grupo de Sergio Bravo, y citemos también a Patricio Caulen, por supuesto, con la Universidad, no quise decir a Patricio Caulen, a Chaskel, con la Universidad de Chile, que es una cuestión que está destacada por la bibliografía chilena en los últimos años. Otro caso interesante de promoción del cine latinoamericano desde la impronta griersoniana, incluso previo al encuentro de Montevideo, fue el intento fracasado, digamos, de Alberto Cavalcanti a comienzos de los años 50 con la compañía cinematográfica Veracruz de San Pablo en Brasil. También sobre esto podemos volver después, no me voy a detener en el caso brasileño, sobre el cual ha escrito Paulo, digamos, y existe una bibliografía, pero sí señalar que es un caso muy interesante porque evidentemente Cavalcanti había sido un colaborador estrecho de Grierson, que además Grierson había ido a buscar porque lo necesitaba, a París porque lo necesitaba por sus propios conocimientos, y que había tenido algunas discusiones respecto del documental con Grierson que después podemos retomar. Prefiero centrarme en el caso andino. En los días del Sodre, Grierson prestó especial atención a aquellos documentales que habían girado sus cámaras hacia una realidad, la indígena, hasta entonces escasamente visible. Las obras del peruano Manuel Chambi y del boliviano Jorge Ruiz despertaron su interés por la región andina y su energía creadora. Films que Grierson alabaría mientras atacaba con dureza la mirada paternalista y condescendiente, decía, de otras producciones extranjeras sobre estos mismos países. Sobre el caso de Perú también, en todo caso podemos hablar después porque quiero mostrar algo de Ruiz, del boliviano Ruiz, y prefiero centrarme en él. Pero sí decir que estamos hablando de tipos de realización cinematográfica en Sergio Bravo, por ejemplo, en el caso de Chambi y en el caso de Ruiz, que son diferentes a pesar de sus posibles vínculos con esa influencia griersoniana, ¿no es cierto? Y en el caso de Perú, evidentemente, el reconocimiento a la famosa escuela del Cusco tenía que ver con una doble instancia, ¿no? Por un lado, la que había hecho el propio Arguedas en Perú, digamos, que había llevado al ámbito urbano el reconocimiento de esa producción, y por otro lado lo que había hecho George Sadoul, que si no me equivoco fue cuando
cuando la denominó la Escuela del Cusco cuando vio las películas en Venecia un poquito después, ¿no? A partir de lo de Argueda fue la invitación al Festival del Sodre del 58. En Bolivia, Grierson encontró una realidad muy diferente a la de los ritos, perdón, no lo dije, pero Grierson entonces después de Chile va a Perú y a Bolivia, ¿no? Y sobre todo hace un viaje bastante largo con Jorge Ruiz, de unos 10 días con Jorge Ruiz. En Bolivia, Grierson encontró una realidad muy diferente a la de los ritos y las fiestas del Perú. Y también fue mucho más intensa y fructífera la relación que estableció con Jorge Ruiz, con quien realizaría un viaje de 10 días en jeep desde La Paz al Altiplano. Jorge Ruiz era el cineasta sudamericano con un contacto más directo con documentalistas angloamericanos a través de proyectos de diferente naturaleza, principalmente en cargo de instituciones como Naciones Unidas, la Agencia para el Desarrollo Internacional o cadenas de televisión británicas y norteamericanas. En 1956, Ruiz se había ocupado de la fotografía de Renace un Pueblo, una película digamos, boliviano, hecha entre Bolivia y Gran Bretaña, con comentarios de Paul Rota y producida por la BBC en asociación con Telecine, que era una pequeña productora boliviana en la que Ruiz trabajaba. Y en 1958, Ruiz codirigió con Harry Watt Miles como María, que era un documental para la Organización Mundial de la Salud que recibiría en 1959 el Gran Premio para Films de Televisión en el Festival de Venecia. Estos proyectos se hallaban al mismo tiempo en clara sintonía con el trabajo de Jorge Ruiz como realizador y director desde 1957 del Instituto Cinematográfico Boliviano. Creado por el gobierno surgido de la Revolución de 1952, el Instituto Cinematográfico Boliviano fue todo un símbolo de la modernización del país y un modelo en el uso del cine como instrumento de difusión del programa de reformas acometidas. Los documentales de propaganda realizados por el ICB, este instituto, por Waldo Cerruto, que fue su primer director entre 1953 y 1957, o después por Jorge Ruiz, despliegan un amplio y rico repertorio de recursos fílmicos, narrativos, retóricos, expositivos, donde se conjugan sin aparentes tensiones la construcción de un imaginario visual y discursivo en torno al mundo indígena campesino, con los asociados a la modernización y los programas de desarrollo económico e infraestructuras. En buena medida, materiales financiados y auspiciados por Estados Unidos en la estrecha relación que tenía Estados Unidos con el proceso, digamos, de modernización y de tecnificación que también encargó la Revolución del 52 unos años después. Pero había sido, Envuelve Sebastiana, la famosa película de 1953, que había sido premiada en el Festival Sodre de 1956, el anterior, donde Jorge Ruiz encontró su propia voz como cineasta para representar el mundo andino. Es uno de los 6 documentalistas más importantes del mundo, había afirmado Grierson al ver la película, de la cual realizaría una versión en inglés para proyectar en Edimburgo. También las otras películas de Ruiz exhibidas en los días del Festival Sodre de 1958, del que hablábamos, eran representativas del tipo de film que podía interesar al escocés. Porque si Voces de la Tierra, de 1956, un deleite visual continuo, según decía la prensa, si Voces de la Tierra daba cuenta del mundo del altiplano, La Vertiente, de 1958, del mismo año del Sodre, participaba de una épica del trabajo en comunidad muy cercana a la tradición griersoniana. Voy a poner unas imágenes del final de La Vertiente, al principio sin sonido, después le vamos a poner el sonido, que es una película de ficción. De hecho es la primera película de ficción que hace el Instituto Cinematográfico Boliviano. La siguiente va a ser Ucamau de San Ginés, varios años después, y que me interesa para ver que digamos, con toda la distancia
hay una épica del trabajo en la construcción final, esto corresponde al final, de la vertiente para que el pueblo de esta localidad de Beni pueda acceder al agua, ¿no es cierto?, que era el gran problema, ¿no? Y es una historia muy interesante porque, digamos, es una historia donde en realidad el final es el casamiento de la maestra con el cazador de caimanes, es decir, digamos, la maestra como el elemento externo que había llegado a poder mostrar la necesidad de construir la vertiente después de un accidente que tiene un niño, ¿verdad? Y que muere o enferma. Pero lo que me interesa es la idea de, más allá de este protagonismo, más en clave melodramática de estos dos personajes, una película hecha con actores naturales en la línea de Grierson, en escenarios naturales también, etc. Y esta idea de una épica del trabajo que ahora vamos a poder ver. Sigo un poquito. La trayectoria de Ruiz ejemplifica los puntos de diálogo y encuentro posibles entre ciertos cineastas sudamericanos y el maestro Grierson. Por una parte, la creación de ámbitos institucionales para el desarrollo del documental, como el Instituto Cinematográfico, al servicio de construcción de la identidad nacional y como instrumento de propaganda de políticas reformistas y modernizadoras. Por otra parte, el amplio abanico de modos de representación documental entre los que alcanza una fuerte presencia el recurso al relato, la dramatización y el uso de actores naturales, siendo por supuesto Huelve Sebastián, además de estos ejemplos, uno de sus mejores ejemplos. Sin embargo, los documentales de Jorge Ruiz ponen igualmente de manifiesto cómo convivían y se mestizaban en los modos y estéticas de representación otros diálogos e influencias. No voy a detenerme en esto porque no tenemos tiempo, nosotros lo estamos desarrollando en la investigación, pero solo quiero decir que nos referimos a influencias en Ruiz que él mismo reconoce, como el trabajo del mexicano Emilio Fernández con el fotógrafo Gabriel Figueroa, el vínculo con la experiencia de Eisenstein en México, de la que no me animaría a decir ninguna palabra estando Eduardo aquí, que tiene un trabajo hermoso sobre la relación entre la presencia de Eisenstein y el muralismo, o de Paul Strand en Redes también, el film de Zinnemann, y la presencia de Strand y otros, por ejemplo, en la obra de Sergio Bravo, con la que Grierson se entusiasmó también cuando la vio en Chile, y que por cierto resulta exponente, como les decía antes, de un tipo de documental poético, me refiero a lo de Sergio Bravo en este caso, diferente al naturalismo etnográfico de Chambi o a la narrativa de Ruiz, un desarrollo propio y culturalmente enraizado, el caso, insisto, de Bravo, en esa vía señalada por Grierson en sus principios del documental, o postulados del documental, donde la construcción dramática brindaba un camino en pos del tratamiento visual, lírico y poético. Pon un poquito del sonido. Bajalo y cierro. Termino entonces. Jorge Ruiz reflexionaría sobre lo que sus influencias le habían aportado realmente. Me convencieron, el cine puede ir junto al desarrollo social. Y no me desagradaría, decía Jorge Ruiz, la idea de que me consideren propagandista. Siempre he apostado en beneficio de la persuasión audiovisual. Mis impagadas influencias ratificaron algunas búsquedas reales. El cine de propuesta podría ser más útil que el cine de protesta. En el cambio entre las décadas de 1950 y 1960, el cine documental latinoamericano estaba convencido del poder de persuasión audiovisual, pero la propuesta daría paso a la protesta, a la denuncia sociopolítica abierta. Posiblemente el tiempo de un documental impregnado de voluntades reformistas y transformadoras de la sociedad
en el marco de los parámetros de la modernidad y el desarrollo, de la democracia, si dejamos a un costado un poco la idea de que de alguna manera el cine griersoniano en su origen está muy vinculado a la política del Imperio Británico, ¿verdad? Pero digamos, esa idea con esa paradoja de cineastas izquierdistas trabajando para una política, en fin, de ese tipo. Pero digamos, entonces, posiblemente el tiempo de un documental impregnado de voluntades reformistas y transformadoras de la sociedad, en el marco de los parámetros de la modernidad y el desarrollo, bases del programa elaborado por John Grierson en el periodo de entreguerras, probablemente ese periodo ya había pasado, digamos, esa influencia. El toque de Clarín llamaba ahora a la revolución antidictatorial o antiimperialista, y el lenguaje documental, como modo de revelar la naturaleza dramática y poética de lo real, en términos de Grierson, resultaría insuficiente y quedaría desplazado en ese nuevo momento de los 60 por otras estéticas y otras políticas radicales. Gracias.